Buenos días o buenas tardes. Me toca esta vez participar en el curso online, contribuyendo con un tema que ya traté hace 2 o 3 años, es decir, el tema del binomio consultivo deliberativo. Pero esta vez lo haré a partir de documentos como el Instrumentum Laboris del mes de junio pasado, 2023, y en particular y sobre todo desde el informe de síntesis de la sesión del Sínodo de octubre del 2023. Mi contribución online tiene pues como punto de partida una de las peticiones de los miembros de la Asamblea de octubre pasado. El informe de síntesis pedía hacer obligatorio el Consejo Episcopal y el Consejo Pastoral Diocesano y hacer más operativos también a nivel de derecho los organismos diocesanos de corresponsabilidad. A partir de esta petición, quisiera presentar una reflexión sobre los procesos de decisión, procesos decisorios, teniendo en cuenta la legislación canónica actual de la Iglesia Latina sobre la consulta y en particular la necesidad de proceder de manera auténticamente sinodal, tal como se nos pide el proceso sinodal actual. A este efecto, examinaré de cerca el significado y los límites del binomio consultivo deliberativo, sabiendo muy bien que para muchos fieles, incluidos pastores y otros ministros, lo problemático es la restricción del tantum consultivum, es decir, de la función solo consultiva de los organismos eclesiales, partiendo de los presupuestos de una eclesiología participativa e inclusiva, es necesario tomar la medida de la inadecuación del binomio mencionado. En la ficha B32 del Instrumentum Laboris para la sesión de octubre del 2023, se planteaba la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer evolucionar las prácticas de discernimiento y los procesos de toma de decisiones de una manera auténticamente sinodal, realizando el protagonismo del espíritu? La expresión procesos de toma de decisiones, lo subrayo en la versión española, aparecía una vez en el texto del Instrumentum Laboris, al número 59, y luego varias veces en las fichas de trabajo. Si se compara con el texto inglés, se ve inmediatamente que la expresión traduce la expresión inglesa Decision Making Process. En cambio, la expresión toma de decisión en español corresponde a la inglesa Decision Taking. El propio Instrumentus Laboris reiteró que los procesos de toma de decisiones presuponen la participación de todos en el contexto de su responsabilidad. Y lo escribía literalmente así en la ficha B14, ya que nuestras decisiones y acciones a distintos niveles afectan a todos los miembros del cuerpo de Cristo. En su primer capítulo, titulado Sinodalidad, Experiencia y Comprensión, el informe de síntesis parte de la consideración de la sinodalidad, entendida, cito, como el caminar de los cristianos con Cristo y hacia el reino, junto con toda la humanidad. Orientada a la misión, la sinodalidad comporta reunirse en asamblea en los diversos niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento, la creación del consenso como expresión del hacerse presente el Cristo vivo en el Espíritu,
y comporta por fin el asumir una corresponsabilidad diferenciada. Nótese que la versión española corresponde al texto italiano, que es el texto auténtico por ser el que fue aprobado por la Asamblea Sinodal de octubre 2023 y que decía en italiano l'assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata. En cambio, la versión inglesa ha traducido por each taking decisions in accordance with their responsibilities, es decir, cada cual tomando decisiones de acuerdo con sus responsabilidades, sin hablar aquí de corresponsabilidad diferenciada, pero sí que usa esta expresión, la versión inglesa, en la versión inglesa del informe de síntesis, al número 1, donde se lee, each is called to differentiated corresponsibility for the common mission of evangelization. Este adjetivo diferenciado se encuentra también al final del informe de síntesis, al capítulo 20, al número 20e. La corresponsabilidad es de todos los fieles y brota del bautismo con vistas a la visión común, a la misión común evangelizadora. Yo diría, por tanto, que comporta la participación inclusiva. No es pues de extrañar que la Asamblea de Octubre vea en la iniciación cristiana una consecuencia de ello, compartiendo todos los fieles una misma dignidad, pero en la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios. Y esto en todos los niveles de la Iglesia, estando esta misma orientada a la misión. La corresponsabilidad, añade el informe de síntesis, no es competitiva entre hombres y mujeres, ya que todos son discípulos como tales implicados en la misión. Se considera un estilo para los ministros ordenados que también están llamados a vivirla. Es también una modalidad de gobierno eclesial, como lo subraya el mismo informe de síntesis, también estando en parte determinada por el binomio orden y jurisdicción. Pero debe subrayarse siempre con el informe de síntesis que la corresponsabilidad es una característica de los organismos diocesanos y una competencia específica que requiere la formación de y en el pueblo de Dios, este mismo siendo sujeto de corresponsabilidad en la formación. En consecuencia, y para concluir, se entiende a partir de las varias menciones del tema en el informe de síntesis que la corresponsabilidad es diferenciada. En el texto de mi ponencia encontraréis las referencias exactas de lo que acabo de exponer a partir del informe de síntesis. A partir de esas observaciones, digamos, introductorias, pues un primer tiempo en mi ponencia será consagrado a esa relación, al vínculo entre corresponsabilidad de todos, procesos decisorios y protagonismo del espíritu. Tengamos pues claro este vínculo entre procesos decisorios o procesos de decisión, es decir, decision making processes, corresponsabilidad de todos y toma de decisión, es decir, decision taking. Y todos estos aspectos, digamos, de una misma dinámica relacionados, por supuesto, al protagonismo del espíritu. La insistencia en el espíritu pone de relieve la dimensión neumatológica que desgraciadamente no está suficientemente presente en la comprensión espontánea que los católicos tienen de la Iglesia. Ciertamente es necesario articularla con la dimensión cristológica de la misma, siendo el pueblo de Dios
el cuerpo eclesial de Cristo, habitado por el Espíritu de Santidad. En él, en virtud de la gracia del bautismo de la que tienen parte todos los bautizados, la iglesia de los sujetos, están llamados a caminar juntos contra toda tentación de caminar solos, como lo decía Papa Francisco en Evangelii Gaudium al número 33. Es el pueblo de Dios en su conjunto que es iglesia sujeto. Es el pueblo de Dios que lleva a cabo la misión del Evangelio, pero los fieles que participan en la vida de la gracia son a su vez partícipes de su misión. Así vemos que hay una relación intrínseca entre comunión y misión. Son dos realidades íntimamente unidas, intrínsecamente unidas. Entre los fieles, pues, como lo nota, si cito el Código de Derecho Canónico al canon 207, parágrafo 1, entre los fieles algunos son ordenados. Y cito, no lo cito directamente, pero ordenados en particular los pastores al ministerio de presidencia de la Iglesia y de su Eucaristía. Tal es el ministerio de los obispos, el ministerio también de los presbíteros. Y estos mismos son así puestos al servicio del pueblo de Dios. Y esto en virtud de la autoridad con la que Cristo mismo construye, santifica y conduce, gobierna su cuerpo. Los pastores, obispos y sacerdotes saben, pues, como nos recordaron los padres del Vaticano II, que no fueron instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo. No lo hacen todo en la Iglesia porque no tienen todos los carismas y dones del Espíritu para el anuncio del Evangelio. Los mismos padres conciliares continuaron diciendo en términos positivos, su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. El pueblo de Dios ha sido confiado a los pastores, pero no es de su propiedad. Los pastores no son solo toda la iglesia, sino que son uno con los fieles, unido a los fieles, los que les han sido confiados. Por tanto, los pastores les toca escuchar a los fieles, consultarlos para buscar juntos y descubrir juntos lo que el Espíritu de Dios dice a la comunidad y en este discernimiento lo que les inspira para anunciar el Evangelio en este lugar, pues en la iglesia local, en su contexto, un anuncio inculturado, como decía el documento final del Sínodo Especial de la Amazonia, un anuncio inculturado del Evangelio. Un proceso decisorio requiere, pues, no solo escuchar, ya que el Espíritu Santo habla en cada cual de los fieles y en la comunidad misma. No solo escuchar por parte del pastor, sino también por parte suya pedir formalmente una opinión o un parecer o un aviso. Pedir consejo es un acto desafiante que compromete a su autor. Se trata pues de obtener el consentimiento más amplio posible. Llegado a este punto, el pastor o el superior ya no puede fingir que no ha escuchado a los demás, a los fieles que les han sido confiados. En cierto sentido, el pastor o el superior está más obligado a escuchar, es decir, más apegado a lo que quería oír. Pero además de estas dos etapas, escuchar y pedir consejo, hay una tercera,
que consiste en obtener el consenso, caminar hacia una convergencia máxima. En esta etapa, el pastor o superior está verdaderamente vinculado por el consentimiento de todos, obtenido o sea colectivamente o individualmente. Estas son al menos las 3 etapas de una formalización creciente de la sinodalidad, del proceso decisorio, del caminar hacia la toma de decisión. Una sinodalidad en la que la comunidad eclesial toma consejo y en la que cada uno a su modo coopera unánimemente en la obra común. Desde el punto de vista canónico, y aquí es la segunda etapa en mi reflexión, la primera era pues, como acabo de hacerlo, subrayando el vínculo entre corresponsabilidad de todos, como lo he subrayado en la introducción, procesos decisorios, decision making, decision taking, y luego el protagonismo del Espíritu Santo. Eso se desenvuelve en la vida eclesial desde un punto de vista canónico, es la segunda etapa de mi ponencia, según una doble modalidad. Hay pues una doble modalidad de decidir, la consulta y la deliberación. En la doctrina canónica se habla de órganos consultivos y deliberativos o deliberantes. Esto en función de la institución que pone en marcha una u otra de estas modalidades. Los órganos deliberantes deliberativos se basan en el consentimiento o aprobación de todos a igualdad de voces. Cuando un superior debe obtener el consentimiento de un grupo o un colegio, como lo prevé el canon 127, parágrafo 1, en principio debe convocarlos y para que el acto sea válido debe obtener el consentimiento de la mayoría absoluta de los presentes. En general, pues, el sufragio deliberativo es, de hecho, prerrogativa en la realidad de la Iglesia Católica. De hecho, es prerrogativa de los obispos a nivel de grupos de iglesia o a nivel de iglesia universal, excepto también en los institutos de vida consagrada, en las sociedades de vida apostólica y las asociaciones de fieles. Ahí pues tenemos los ámbitos en los cuales hay realmente una expresión de un poder deliberativo del grupo, de la colectividad, de la comunidad. Aparte, en la vida diocesana es, en cambio, relativamente o muy diferente, pues en la vida diocesana, aparte el papel del colegio de consultores, el consejo presbiteral, especialmente en materias matrimoniales o incluso en la elección para un oficio o un cargo, los procesos de toma de decisiones de las iglesias diocesanas no se basan en la necesidad de un consentimiento individual o colectivo para decidir un asunto o tomar una decisión. En principio, la participación de los bautizados no se ejerce deliberativamente, es decir, con voz deliberativa, o diciéndolo también en otros términos, no se realiza, no se ejerce a igualdad de voces, porque hay siempre, esto lo recuerdo, una polaridad entre el conjunto de los fieles, la comunidad y en su seno, a su servicio, el valor, el papel, el rol de la autoridad pastoral, del obispo o del párroco. En la vida diocesana y sobre todo parroquial, solo de modo consultivo, tantum consultivum, pueden los fieles ejercer individualmente su deber de aconsejar a los pastores o colectivamente celebrar consejo con ellos para examinar una cuestión, resolver un determinado problema o tomar una determinada medida.
El Código de Derecho Canónico prevé casos en los que mediante el diálogo se puede forjar una voluntad común entre todos los fieles, incluidos los párrocos. Y aquí menciono de paso el sínodo diocesano, los consejos pastorales de la diócesis o el consejo parroquial, y en cuanto a los presbíteros, el consejo presbiteral, en el cual solo tienen también ellos voz solo consultiva. Esta restricción solo consultiva se ha hecho insoportable para muchos porque parece colonizar a los laicos, parece descalificar su participación diferenciada en la vida y en la misión de la comunidad eclesial. No honra el sensus fidei fidelium, es decir, ese sentido del rebaño, para encontrar nuevos caminos, como lo decía el mismo Papa Francisco en Evangelii Gaudium 31, recordando Lumen Gentium al número 12. Ciertamente, la autoridad pastoral de los pastores, tal como viene puesta en relieve, subraya pues su libertad y salvaguarda la libertad del pastor, obispo o sacerdote, y esto en virtud de su ordinación a la presidencia eclesial o eucarística. Pero este ministerio de presidencia que coloca al pastor frente a los demás fieles, garantizando la apostolicidad de la fe en comunión con toda la Iglesia, este papel de la autoridad pastoral con una colocación en frente de los fieles de los pastores, no coloca, sin embargo, a los pastores en una posición de exterioridad o a fortiori de superioridad, en la que reforzaría la marginación de los fieles, la colonización de los laicos. En el cuerpo eclesial, habitado por el mismo espíritu en la diversidad de los dones complementarios, la comunidad no existe sin su pastor, pero este mismo no existe tampoco sin ella. La tradición canónica no ignora esto, y es por ello que el mismo código del 1983 corrige el alcance minimalista del tantum consultivum, del solo consultivo. Los fieles e incluso muchos pastores no lo saben por su ignorancia relativa del derecho canónico. Por eso vale la pena, siguiendo en nuestra reflexión, pasar a una tercera etapa de mi ponencia. Es en el comentario del canon 127, parágrafo segundo. Y él ha aludido a este canon en su parágrafo 1 relativo al consentimiento cuando hay que solicitar un grupo, un colegio a igualdad de voces, o el consentimiento desde el punto de vista de la Iglesia Universal, sabiendo, como lo acabo de recordar, que al nivel diocesano no hay un poder deliberativo, sino en general una realidad que se sitúa al nivel consultivo, de tener que escuchar, pedir consejo y seguir el consejo o no de la comunidad. Esto veámoslo en un modo más detenido en el comentario del canon 127, parágrafo segundo, y es mi tercera etapa en el cual el código prevé que el superior tiene que seguir las opiniones concordantes. Así, cuando un superior tiene que pedir la opinión de un grupo o de un colegio, debe pedir la opinión de todos para que su consulta sea válida. Esto está prescrito en el canon 127, parágrafo 1. El superior, por tanto, no puede proceder de manera ecléctica o selectiva. Debe solicitar al grupo o colegio como tal; de lo contrario, su consulta es inválida, es decir, es nula.
Queda pues claro aquí cómo pedir opinión va más allá de escuchar. Hay como una obligación, un desafío para la autoridad pastoral una vez que formalmente ha pedido el consejo a su comunidad o a los fieles que han sido confiados. Esto vale también para una consulta a personas individuales. En virtud del canon 127, parágrafo segundo, el acto es inválido si el superior no les escucha. Este canon prescribe, cito, aunque no está obligado a aceptar sus opiniones, aunque estén de acuerdo, entre ellos, el superior no debe apartarse de ellas sin una razón válida, cuya valoración le corresponde, especialmente si estas opiniones están de acuerdo, son mayoritarias. Esta disposición puede aplicarse en caso de consulta colectiva. Canon 127, parágrafo 1, como ya lo he comentado, y en virtud de la analogía de la ley, según el canon 19, se aplica al nivel de una consulta individual. En otras palabras, las opiniones concordantes de las personas consultadas deben seguirse, a menos que exista una razón imperiosa para apartarse de ellas. En la práctica, aunque no esté legalmente obligado a ello, generalmente, de hecho, el pastor seguirá las opiniones concordantes. Es interesante, por ejemplo, observar, por ejemplo, que el directorio para el oficio pastoral de los obispos sobre su oficio, su ministerio episcopal, Apostolorum Successores del 2004, este mismo directorio subrayaba el carácter, por una parte, orgánico de la comunión eclesial y de los órganos de participación, y por otra parte, en el sentido del canon 127, parágrafo segundo, número 2, prescribía que el obispo no debe apartarse de las opiniones o votos expresados por una amplia mayoría, a no ser que existan graves razones de índole doctrinal, disciplinar o litúrgico. Así pues, vemos que en general el superior o el pastor seguirá la mayoría cuando se trata de consultar a los fieles colectivamente o individualmente. Y así pasamos a la última etapa de nuestra reflexión. Mi ponencia, este punto, recogiendo el comentario del canon 127, quiere subrayar la relación intrínseca, la relación en el proceso decisorio entre elaborar una decisión y tomar una decisión. Se trata pues en esta cuarta etapa de mi reflexión, de mi ponencia, de ver cómo se elabora conjuntamente en la realidad de la vida eclesial. Se trata más bien de elaborar conjuntamente las decisiones, pero decisiones que toca a la autoridad pastoral de tomar. Los fieles, la comunidad, elaboran juntos a su pastor las decisiones y toca a este mismo tomarlas y ponerlas en la comunión de la Iglesia. Así pues, en la Iglesia Católica, como lo he subrayado hace poco, los órganos deliberativos son minoritarios y en realidad, tratándose de organismos a igualdad de voces, solo son interesados por ello obispos al nivel regional, al nivel de un concilio particular o al nivel del concilio ecuménico o al nivel de su conferencia episcopal. Aparte, por supuesto, la realidad de
los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica y las asociaciones de fieles, donde vemos procesos deliberativos. En cambio, en la realidad de la iglesia diocesana, pues en general se tratará de elaborar juntos una decisión. En la eclesiología católica, lo repito, la autoridad pastoral se reconoce que tiene la misión apostólica de garantizar y promover la fe del pueblo de Dios y de poner esta fe en comunión con toda la iglesia. Pero el papel de la autoridad pastoral nunca se ejerce fuera ni por encima, ni a fortiori sin los fieles. El magisterio no se despliega sin el sensus fidei fidelium, como este mismo no se ejerce sin aquel. Implicada en procesos decisorios que en general son complejos y articulados con muchos factores y parámetros, la autoridad pastoral nunca actuará fuera de la comunidad o sin los fieles. Concretamente, en la vida de la Iglesia Católica, lo repito, será pues a través de los órganos consultivos en general, órganos consultivos en el sentido expuesto, los fieles no sin los pastores no al margen de los fieles. Será pues a través de los órganos consultivos que ocurre promover una eclesiología participativa e inclusiva. En un órgano consultivo, como en general los órganos diocesanos, los fieles, a petición de los pastores, dan y tienen que dar su opinión para elaborar con ellos las decisiones relativas a la vida, al gobierno, al testimonio y a la misión de la comunidad. Vemos así que elaborar una decisión es, digamos, el proceso que tiende hacia la toma de decisión. Hay una relación entre elaborar una decisión, decision making, y luego tomar es una decisión. Esta distinción honra, pues, la dimensión neumatológica de la corresponsabilidad diferenciada de todos los fieles, cada uno según sus carismas, y esto sin perjuicio del ministerio de presidencia de los pastores. Todos quedan involucrados en el proceso de elaboración de la decisión, en los órganos consultivos y en general, ya que el superior o pastor no se apartará de la mayoría de los votos expresados en modo consultivo, pues tocará a él tomar la decisión. En general seguirá la mayoría, salvo si tiene, como lo he dicho y repetido, motivos graves al nivel doctrinal, disciplinar o litúrgico. La elaboración de una decisión cuenta pues con una determinada temporalidad. Es un proceso y se basa, como acabo de mencionarlo hace un momento, en varios factores, tanto objetivos como subjetivos, lo que supone tener los informes, todas las informaciones, el expediente completo para poder discernir, examinar una cuestión, resolver un problema, discernir lo que el Espíritu mismo nos inspira para ser corresponsables en la elaboración de la decisión. Así se llegará a la decisión final. La autoridad pastoral en este mismo proceso está implicada desde el principio hasta el final. De principio a fin habrá sido parte interesada. La finalidad del proceso no es principalmente llegar a un acuerdo mayoritario, pura mayoría absoluta en un grupo, sino más bien tender hacia una convergencia y en particular determinar el grado de acuerdo entre las personas implicadas. Esto nos lleva a la famosa cuestión de la unanimidad moral,
que debe buscarse en la medida de lo posible. Es lo que preveía, lo que prevé la Constitución Apostólica Episcopalis Communio a propósito del Sínodo de los Obispos. Se trata de tender a una unanimidad moral, buscarla en la medida de lo posible. En consecuencia, la auténtica sinodalidad en el marco mismo de la Iglesia Católica, la cual los órganos decisorios son esencialmente, principalmente órganos consultivos en el sentido ya expuesto, la auténtica sinodalidad exige hoy en día ampliar la participación de los fieles, y esto en la perspectiva de una futura revisión del código, en la cual se podría ir más allá del binomio consultivo deliberativo, introduciendo pues este binomio de elaborar juntos, conjuntamente, una decisión que toca a la autoridad pastoral de tomar. Y también, sin esperar esa misma futura revisión del código, creo que ya hoy en día, en el derecho particular de las iglesias particulares o de las conferencias episcopales, ya se podría ir en esta dirección, es decir, de ir más allá del binomio consultivo deliberativo, y subrayaría que de todas formas, visto, digamos, el fundamento neumatológico del cuerpo eclesial de Cristo, en el cual todos los fieles son partícipes de la elaboración de la decisión, es esta misma dinámica en la cual desde el principio la autoridad pastoral estará involucrada y a la cual le tocará tomar al final la decisión, puesto que todos cooperan unánimemente en la obra común, citando aquí de nuevo Lumen Gentium número 30. Vista esta cooperación de todos, esta corresponsabilidad en el proceso decisorio, se requiere su participación para discernir la voluntad de Dios, responder a ella, preparar juntos las decisiones y ponerlas en práctica, todo lo cual permitirá de asegurarse así de una óptima recepción de las decisiones pastorales. Acabo concluyendo esta misma ponencia en los términos que siguen. La expresión jurídica meramente consultivo, tantum consultivum, solo consultivo, resulta pues neumatológicamente problemática, a pesar de que se subraye la libertad de la autoridad pastoral correspondiente. Esta misma, ya lo sabemos, ya lo he repetido varias veces, garantiza la apostolicidad de la fe en la comunión de toda la Iglesia. Sin embargo, en la perspectiva de la pirámide invertida, como le gusta hablar al Papa Francisco, debe honrarse la igualdad fundamental de todos los bautizados. Todos ellos son partícipes del proceso de elaboración de las decisiones. Por tanto, los pastores no deben apartarse de las opiniones o votos expresados por una gran mayoría, a no ser que existan razones graves de orden doctrinal, disciplinar o litúrgico. Corresponderá, pues, a la autoridad pastoral explicar con serenidad estas eventuales razones graves. Aquí es también donde estará en juego su responsabilidad, su accountability, es decir, su aptitud en rendir cuentas. Hoy en día se trata pues de una condición imprescindible de su credibilidad. Gracias.